Bueno, buenas tardes, profe. Mi análisis de la película es de Su último deseo. Pues en sí esta película nos habla o nos empieza hablando sobre un análisis, un documental de lo que se daba en El Salvador en 1982, bajo masacres sobre guerrillas. Entonces, pues al principio de la película nos muestra, pues digamos, como un par de periodistas, la fotógrafa y la chica, la protagonista, que en este caso se llama Elena, nos muestran cómo fueron, o sea, qué dejaron estos enfrentamientos, y pues nos muestra que más o menos fueron entre 800 a 1000 muertos. La guerrilla pues que aparecía ahí era la del FMLN. Nos mostraba que pues había una oficina en El Salvador en 1982 y pues que los periodistas pues miraban y fotografiaban todo lo que en este momento se estaba dando entre estos enfrentamientos, fotografiaban los muertos, fotografiaban las balas que quedaban en el piso. Entonces pues eso me parece algo como importante resaltar de la película. También pues el suceso de que se ve que no hay libertad de prensa en ese momento, pues porque en la oficina que ellos tenían en El Salvador llegaron a atacarla y los hicieron pues salir corriendo de esta oficina, pues digamos salvando algunos documentos de lo que se estaba viviendo, pero pues de todas maneras otras cosas sí quedaron bajo pues el mando de la guerrilla, los documentos. También pues nos muestra que en 1984, después de este suceso, que se tomaron el periódico en la oficina de prensa pues de Washington, el secretario de Estados Unidos da una conferencia, y pues en esta conferencia nuestra protagonista Elena, la periodista, nos muestran que ya les hace una pregunta sobre lo que está pasando en territorios de Nicaragua, que pues es como que están colocando campamentos, que están colocando explosivos. Entonces pues lo que responde el secretario es como que no puede dar esta información, o sea, es como ocultar la verdad de lo que está pasando. Eso pues lo veo que nos quiere mostrar ahí la película. Por otra parte pues también nos muestra que Elena, al momento de llegar a su oficina en la sede central, su jefe le dice que pues cancelaron la reapertura de El Salvador gracias a que pues el Capitolio se niega a reabrirla, o sea, pues porque ella lleva como ya una información de lo que está pasando, pero el Capitolio no los deja que ella continúe. Entonces pues ahí es donde vuelvo y digo, se prohíbe como esa libertad de prensa. Por otro lado pues a ver, al suceder esto, nos muestra que a la chica la mandan es como a cubrir lo de la candidatura de las presidentes. Entonces la mandan a ciertas ciudades como Canals, como Cincinnati, y pues allí pues ella, en uno de estos lugares donde tuvo que aterrizar, nos muestran que le llegan unas fotos donde ella ya se había encontrado con su padre, pero en esas fotos que a ella le llegan, nos muestra que esas fotos son de un armamento que sobra del ejército, del ejército
del ejército, pues esto se da pues en la ciudad de Texas. Entonces ella lo que hace es buscar un comandante y que le explique qué es esto. Entonces él mismo le explica que pues eso es algo, un armamento que sobra del ejército y que pues probablemente lo estén vendiendo en territorio de Nicaragua. Entonces ella pues queda asombrada porque en estas fotos aparece pues su padre. Entonces ella es donde entra a mirar que pues su padre también está metido en este problema. En Los Ángeles, eh, su jefe se comunica con ella para decirle qué es lo que está pasando con los números de las encuestas, de la candidatura, que ella es la última que reporta. Entonces pues ella le dice que ella prefiere mejor reportar pues lo que se está dando de estos cargamentos que están sobrando del ejército y que pues que sería bueno saber para dónde van. Pero su jefe lo que hace es que no le permite esto. Entonces pues ella en ese momento recibe una llamada de que su padre se había enfermado, entonces tiene que viajar a Miami, y en Miami a encontrarse pues con su padre. Él le dice que pues estaba haciendo un negocio donde le habían ofrecido $1.000.000 por hacer una entrega. Entonces pues ella ya asimilaba que esta entrega era de un cargamento de pistolas. Entonces ella lo que hace es empieza a contactar con los hombres que el papá tiene estos negocios. Uno de ellos la contacta, le dice que tiene que primero ir a un lugar exclusivo, que la iba a mirar a alguien. En ese lugar exclusivo pues vemos la primera persona que es, pertenecen a la inteligencia de Francia, que es una señora que trata de decirle como no, vámonos de acá, porque también había un señor que en ese momento pues no se sabía el nombre, pero a lo que termina la película se sabe que le dicen Bob Wills, que es un señor que pues él era familiar, era muy cercano a la familia de la periodista Elena. Entonces pues lo que pasa es que ese señor le empieza a seguir. Entonces ahí, digamos, relatando eso, en ese momento que ella va en ese lugar exclusivo, es cuando pues se ven al señor que la está siguiendo y a la inteligencia de Francia. Y aparte encontramos un señor que es contratado por el secretario el secretario del senador, que pues necesitan es que Elena nos siga documentando lo que está pasando. Entonces pues ahí vemos como 3 personajes en ese momento. Ya después de esto vemos también cuando vemos ya también después de que Elena se da cuenta que como que con el señor que el papá estaba haciendo negocio y la está engañando. Entonces su papá lo que hace es ir a hablar con el señor pues para que supuestamente le hagan la entrega de la plata del $1.000.000 que le habían prometido. Entonces pues el $1.000.000, Elena se va a hacer ese viaje, y es un viaje donde tiene que ir a entregar el armamento para que le den supuestamente la plata. Ella va a realizar su viaje. Al momento en que entrega el arma, el armamento, no le pagan. Entonces lo que ella hace, ahí ya entramos a ver como el segundo personaje de la inteligencia francesa, que ella le dice como necesito que me paguen. Entonces lo que hace él es como empezar a preguntarle para sacar información, pero dado en que ella pensaba que también era uno de los que estaban metidos con la compra y venta del armamento. Entonces pues lo que hace Elena es irse con este muchacho de inteligencia, ya que el avión donde ya había abordado la había dejado. Entonces la lleva pues a un campamento que es supuestamente como de guerrilla en ese momento.
pero es la guerrilla con sus siglas FSLN. Entonces pues ella empieza a tomar fotos, ella empieza a documentar lo que está pasando ahí. Después pues sale de ese campamento. Ella lo que hace es que en un medio choque que tuvieron coge el carro o le apunta al francés, coge el carro y se va, que pues ya llega a un pueblo que es, bueno, pueblo, sí, que es de San José en Costa Rica. Entonces allí busca un hospedaje. En el hospedaje pues le quitaron su pasaporte. El señor que la había mandado, el que tenía los negocios con el papá, se comunica con ella, le dice como que pues que esté tranquila, que al otro día van a ir por ella. Entonces ella lo que hace es esperar toda la noche, al otro día ya sale del hotel, del hospedaje donde estaba, pero se le olvidan sus documentos. Lo que hace es coger un taxi, llegar al aeropuerto. En el aeropuerto pues la querían le querían meter una maleta con droga y con armas. Entonces ella cae en cuenta de que pues no era necesario, o sea, que esa maleta no era ella. Entonces ella como que reacciona y dice, no, miren la maleta, no sé qué. Entonces se salva en ese momento de que la cogieran, que era lo que quería el que había hecho negocios con el papá. Pero entonces pues ella fue como un poco más audaz. En ese momento pues ya ella viaja, eh, llega a... Ella viaja y pues entonces llega a la embajada, dice que necesita que le den su pasaporte, pues porque se entera que a su papá su papá había muerto. En realidad lo que pasa es que como que los mismos del Senado lo habían desaparecido. Entonces ella pues se desespera. En ese momento ya no sabía que eran los del Senado, ya solo sabía que se había muerto el señor. Ella en el hotel que se hospeda, bueno, antes de esto pues nos muestran que el secretario del senador estaba pagándole a un señor para que pues se deshicieran de ella. Entonces este atentado que se hizo la salvó el de inteligencia francesa. Entonces se salvó como de este atentado que le habían mandado a hacer, la querían desaparecer. Entonces lo que hace ella es irse con el chico de inteligencia francesa, pues ella no sabía, solo sabía que se llamaba John, pero no, nada más. Entonces ella confía en él, pero pues ella queda como en la mitad, porque pues también por otro lado había conocido, no había conocido, había más interactuado con Marrison, que era el secretario del secretario del Estado. Entonces ella como que no sabía a quién creerle, si a Marrison o a John, que era el de la inteligencia. Entonces ella queda como en esas dos, pero entonces empieza en un vaivén de que se va después con Marrison. Marrison le dice que la va a ayudar, que para que vuelva al país. Entonces ella lo que hace es creer en él, le confía que ella tiene unas fotos de un tal campamento, donde fue que las tomó, que tiene varios documentos o bueno, varios apuntes. Entonces lo que hace ella es contar todo esto y él la manda para un hotel aparte. En este hotel afuera, cerca a la playa, ella queda varios días ahí hasta que se da cuenta que este señor Botweirs va por ella, o bueno, va por el encargado del hotel, y se da cuenta pues que la querían matar. Entonces ella lo que hace en ese momento es que sigue confiando en Garrison, el secretario del Estado. Entonces él lo que hace es como decirle que al otro día se van a ir, que vaya por las fotos y los documentos que ella tiene. Al momento en que ella vuelve al hotel,
se da cuenta de que habían matado al encargado del hotel y que le habían estaban buscando los documentos que ella tenía. Entonces ella encuentra los documentos, pero pues ve que lo habían asesinado y escuchó un disparo. Entonces pues ella lo que hace es esconderse. Pasa un tiempo, llega el John, el de inteligencia francesa, la busca, pero no da con ella, pero sí da con los papeles. Ya pues al pasar el tiempo, ya en la noche, ella lo que hace es asomarse a un faro que hay cerca donde ella se está hospedando, y por detrás la ataca Garrison, el secretario, y le dispara. Entonces pues en este hecho vemos como ella confió en la persona que no debía confiar, que era el Estado, que era el que la estaba persiguiendo, porque eso pues nos muestra al final la película. El Estado era el que la estaba persiguiendo, querían desaparecer las pruebas que ella tenía de lo que estaba pasando en Nicaragua, necesitaban alejarla, y lo que hacen es, ya cuando él la mata, él da una conferencia diciendo que pues que ella tenía un complot con lo de droga y armamentos. Entonces que pues ella era sospechosa por esto y que por eso ella lo había atacado y que por eso él la mató. Pues por el otro lado vemos a Jones, el de inteligencia francesa, que muestra que pues ella al contrario estaba, o sea, estaba haciendo su trabajo como periodista, y el dar la información fue la que lo llevó, o sea, obtener esa información fue la que la llevó a su muerte. Y ellos trataron de salvarla muchas veces, pues porque John le comentaba que como que todo era una trampa del Estado, que querían hacerle al papá, que querían agarrarlo, por eso le habían ofrecido $1.000.000. Entonces, pues en conclusión puedo decir que primero la libertad, esta película nos muestra que pues la libertad de prensa a veces es muy dura en los periodistas. Muchas veces hay periodistas que quisieran contar la verdad, pero no los permiten. Incluso tienen seguimiento por el Estado, como se ve en este caso. Entonces, pues a mi parecer, pienso que sí pasa eso. No solo queda en una película, acá en Colombia pasa seguimientos políticos de cosas que se deberían saber, pero que es mejor no enterarse. Y aparte pues que también el dejarse llevar, la ingenuidad y, o sea, el esplendor de este joven Garrison, el secretario, la llevó a ella a confiar tanto que confió mal. Entonces, pues pienso que sí se da, pienso que muchos periodistas quisieran dar la verdad, pero no se puede, y que pues que el Estado muchas veces está ahí en contra de que se sepa lo que en realidad pasa. Profe, pues espero le haya gustado el análisis de mi película. Muchas gracias.